Hola, prestosos, prestosas. Hoy nos hemos trasladado a Cangas del Narcea, donde os vamos a hablar de un secreto muy fragante. Nos vamos a ir al siglo XIX, donde aquí, en Carballo, al lado del río Cibea, en esta zona, se cultivaba una rosa en la primera mitad del siglo XIX. Es la rosa narcea, única en el mundo. Nuestra rosa narcea es un híbrido natural entre la rosa centifolia y la rosa gálica, ambas especies muy antiguas y muy valoradas en cuanto a todas sus propiedades, alimentación, cosmética, por supuesto, incluso medicina. Científicos del CSIC han descifrado su esencia y hoy vamos a hablar de ella. Tenemos la suerte de que en Secretos de Asturias nuestra anfitriona es la directora del proyecto dentro del CSIC. ¿Qué tal, Carmen Martínez? ¿Qué tal? La directora de este proyecto. Además, tú eres experta en viticultura, en olivo y en rosa. Pues sí. Por eso empezó un poco la cosa, ¿no? Por sí. Claro, en tierra de Cangas el vino es... hay que conocerlo, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Tiene mucha historia y mucha tradición. ¿Nos vas a hablar de nuestra querida protagonista? Sí, efectivamente. Estoy deseándolo. Bueno, pues el colmo de la felicidad de una señora como tú, una científica, es poder investigar sobre una rosa que tenías al lado en tu casa, ¿no? Cuando eras pequeña, ¿no? Cuando eras joven, que es nuestra rosa narcea. Aquí la tenemos. Sí. ¿Cómo fue? Cuéntanoslo así brevemente, por favor. Fue un congreso del vino, de la vid y el vino, en Bulgaria, que la industria que tienen es la rosa damascena. Yo me acerqué a oler unas rosas que había en un camino, en una acera, y me recordó el olor que yo recordaba, o sea, que yo tenía en la mente desde pequeña. Y dijiste, voy corriendo a mi casa. Suena, esto me suena, sí. Y vamos a ver, bueno, aquella rosa que hay detrás de ella. Ahí la tenemos. Y aquí la tenemos, exacto. Bueno, hablamos de ella. A ver, Pues por sí. favor, descríbenosla, por favor, Carmen. Bueno, en primer lugar es rústica, es pequeñita, tiene el tallo no muy largo, no está, digamos que no es una rosa para hacer eso, para hacer, te iba a preguntar. Se podrían hacer ramos, pero no es lo ideal. Tiene muchos pétalos, sí, más de 30, 40, depende, las hay más o menos, pero tiene muchísimos pétalos. Define el color, por favor. El color es difícil, es un color rosa, cardenal, fucsia, no sabría muy bien, es que hay que verlo. Incluso en las fotografías no recoge el color real. Y tiene una figura de protección máxima, ¿no? Sí, la tenemos protegida en la Oficina Europea de Variedades Vegetales, tiene el máximo nivel de protección internacional. Sabemos por el perfil de ADN, podemos identificarla en cualquier lugar, bajo las condiciones, cualquier condición de plantación, que esto es importante. Claro, que se sepa. Fraudes, claro. Cosas por el estilo. Y bueno, lo más importante es que huele. Tiene aceite esencial, que no todas las rosas huelen. Ahora me lo vas a contar. Y esta huele, y mucho. Bueno, estamos en Secretos de Asturias acompañados de Carmen Martínez, científica del CSIC y experta en rosa, viticultura y olivos, sobre todo en este caso hoy rosa. Y seguimos hablando de esta rosa narcea que tiene unos aceites esenciales únicos que sirven para... Bueno, esos aceites esenciales se usan en perfumería, básicamente. También se podrían utilizar para muchas otras cosas. Alimentación, farmacología, incluso hasta como fungicidas para otras plantas. Hay estudios que... Pero es que la noticia ha sido de esta semana pasada, prácticamente de estos días pasados. Habéis ya por fin oficializado, ¿no? Ese acuerdo que tenéis con esa gran empresa suiza. Sí, es una empresa, es la líder mundial en fragancias y belleza. Y llevábamos ya un tiempo colaborando con ellos, bajo secreto, claro, lógico. Pero ahora hemos hecho pública esta colaboración para seguir estudiando la rosa, para ver de qué manera se puede, digamos, organizar su explotación agraria, porque se va a usar como un recurso agrario para ser explotado por agricultores de la zona, propietarios, etcétera, y luego extraer lo que nos dé. Claro, la gente de Cangas del Narcea.
Que estará como loca, ¿no? Pues sí, están contentos. ¿Y qué vais a hacer? Bueno, en principio la vamos a cultivar en el Valle del Cibea, que es este en el que estamos, Sí. porque necesitamos concentrar las parcelas lo más posible, Sí. ya que las rosas con el movimiento van perdiendo calidad desde que la cortas hasta que se procesa, con lo cual tenemos que tenerlas concentradas, las parcelas. Trabajaremos con propietarios y agricultores de la zona, abriremos una lista, nosotros les suministraremos las plantas, cada planta va a ir numerada y llevaremos un control de cada una. Y ellos tendrán que tener unas características. Sí, nosotros les enseñaremos a cultivarlas, este manejo de conducción, la poda, que es muy sencilla, se poda cada 5 años. Bueno, les enseñaremos a manejarlas, que es fácil el manejo, pero hay que enseñarles. La verdad es que da pena llegar al final siempre en Secretos de Asturias, pero hoy más. Bueno, recordamos que sois científicos del CSIC, que habéis creado una pequeña empresa, ¿verdad? Sí, es una empresa de base tecnológica, una spin-off, en la que somos 4 socios científicos, 2 del ámbito del perfume y 1 del mundo de las finanzas. ¿Os llamáis? Nos llamamos Aromas del Narcea, ¿cómo no? Claro, y recordamos también por detalle, ¿no? Y por esa, que ya se ha desvelado el secreto, el nombre de esa empresa suiza, ¿no? Que es la que... Sí. Es una empresa suiza con la que acabamos de firmar un acuerdo de colaboración para realizar estudios sobre rosa narcea, cómo se adapta a esta zona, cómo se cultivaría y bueno, muchos otros aspectos. Estamos en un lugar paradisíaco y muy adaptado y muy logrado, porque ¿qué pasa? Que aquí hay un río, Sí, es una exacto. planitud, está como encastrado así en este valle y es perfecto para el cultivo de Sí, esta rosa. es un terreno profundo, fresco, que le da el sol, pero no demasiado, y en invierno es muy frío, porque esta rosa necesita frío para tener aceite. Es asturianina y nosotros nos ha encantado, porque tú también lo eres, ¿no? Pues sí, de la sí, zona, sí. nacida aquí, en Cangas Sí. del Narcea. Carmen Martínez, científica del CSIC, directora de este grupo de investigación sobre la rosa narcea nuestra, con la mejor calidad de aroma, de aspecto y de comercialización. Enhorabuena, Pues Carmen. muchas gracias. Muchas gracias. Sí. Nos vemos el martes con más Secretos de Asturias. ¿Superable? Pues no lo sé. Hasta pronto.